yo creo que Bernardo debe intervenir, José, porque José Díaz Ceballos, me refiero, presidente de FENACER, que nos honra también con su presencia, al igual que Luis Manuel Méndez, de Amaprosan, y entonces Ramón Porfirio Báez, perdón, porque el otro era el dictador, Porfirio Díaz. Bueno, de la Federación de Asociaciones Industriales, FAI. Pero en el tema de las resoluciones o las decisiones tomadas por el presidente, hay muchas cosas, hay mucha confusión. Y presagiamos que pueden haber muchos reclamos, se puede alborotar las avispas. ¿Por qué? Porque a veces se hacen cosas buenas, pero entonces necesitan ser metodológicamente bien aplicadas. ¿En qué sentido? El presidente detuvo estos aumentos de tarifa, pero a mucha gente le están saliendo la última, la que él detuvo, por los ciclos de facturación y otras cosas. Sería bueno aclarar eso antes de que llegue a convertirse en problema. Y además, que Bernardo, que fue uno de los causantes tal vez de la decisión del presidente, porque no teníamos información de que él estuviera tratando ese tema para tomar esas decisiones, para nosotros fue el programa que se hizo el domingo, que aclaró esto de manera tal que entonces, felizmente, decimos felizmente, porque alguna solución hay que encontrar. Adelante, Bernardo. Bien, buenos días. Como siempre, un privilegio compartir en esta tribuna y además acompañado de tan prestigiosos amigos que engalanan este set. Sí, perdón, que José Díaz nos había dicho que Iván García quería que le enviaran el link. Yo creo que ya lo recibió. Mira a ver si lo recibió. Vamos a preguntarle, ¿cómo no? Para que se ponga en Zoom con nosotros, al igual que Ebraz, para su participación. Adelante, Bernardo. Bien. Yo saludo la decisión del presidente en las dos etapas que se tomaron. Número uno, primero, cuando él en su intervención, creo que fue el sábado, dijo que se suspendían los aumentos a partir de ahora, o sea, que donde dejaba claro que el aumento que está programado para octubre, porque todos estos aumentos fueron programados trimestralmente a partir de octubre del año pasado. Lo digo que el de octubre comenzó a aplicarse en noviembre, entonces fue noviembre, diciembre, enero, marzo, abril, junio, julio, septiembre, octubre, diciembre. Y eso por 5 años. Y segundo, el segundo paso que fue también determinante, que es la resolución que tiró la superintendencia, anulando el aumento de julio-septiembre, que evidentemente cuando las personas, porque las facturaciones, no todo el mundo está en el mismo ciclo de facturación, sino que eso le va llegando paulatinamente, cuando a las personas que están en ciclo de facturación que comienzan a principio de mes, comenzaron a recibir ya el impacto de la nueva tarifa, obviamente ahí es que se produce el desmadre. ¿Por qué? Porque el aumento de julio-septiembre lleva a los consumidores de menos de 200 kilos al mes, tanto residenciales como comerciales, que son los pequeños clientes, los pequeños negocios, que son los que menos tienen y menos pueden, porque el que consume 200 kilos, lo que tiene en su caso es un negocio de lo esencial para subsistir. El aumento le llegó, en el caso de los residenciales, hasta un 46%, y en el caso de los comerciales hasta un 56%. Entonces, definitivamente eso es una situación explosiva. Ahora, al retrotraer y eliminar el aumento de julio, y nos vamos al aumento de abril-junio, que ya tenían 3 meses en uso, lo que estamos es que el aumento acumulado en la tarifa desde octubre del 2021 hasta junio, para los pequeños negocios y los pequeños clientes residenciales, va a quedar alrededor de un 40% de aumento acumulado. Es importante que estemos claros en eso. O sea, 40. Sí. Los de menos de 200 kilos, de 200 kilos de consumo al mes. Y en promedio, porque eso es lo que nosotros decimos,
que para que esto tenga impacto, si el presidente mantiene la palabra de aportar los 1.200 millones para cubrir el déficit, ese aumento de ese 40 debe ser eliminado. O sea, para llevar un hálito de esperanza a la gente que que está crujiendo. O sea que tu planteamiento es que solamente se mantenga el aumento enero-marzo. Hasta enero-marzo, que donde ya hay el aumento acumulado a esa fecha sería alrededor de un 28% para los que menos tienen. Ahora bien, el déficit financiero de la distribuidora en flujo de caja para este año se proyecta que va a estar cerca de entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. O sea, entre lo que ellos gastan para compra de energía a los generadores. Pero es que se han aumentado, ¿qué porcentaje? He escuchado un 26%. O sea, pero perdón, sí. Esto, Bernardo, es que hay, no sé, como una locura. Imprudente. Porque en medio de tú aumentándole a la gente, y sobre todo a los sectores más sensibles, porque es que nos están tratando como estadística. Las estadísticas aguantan cualquier cosa, pero los seres humanos no. Entonces, en el momento en que tú me estás fueteando a mí, tú te vas a aumentar un 26, un 25, un 30%. El regulador. El que regula la superintendencia, que se aumentó el salario de 590,000 a 760,000. El presidente tiene que revocar ese aumento. Yo diría no solo revocarlo, sino que ya lo que ellos han cobrado, la cúpula de la superintendencia, que son los 3 miembros del consejo, de ellos deben devolver eso, porque ellos, para justificar ese aumento, dicen que autorizaron el consejo, porque el mismo consejo legisla para su propio beneficio. Son vagabundería. Miren, en ningún país del mundo usted mismo se aumenta el salario. Entonces pero fíjense lo que sucede, ellos dan en su rueda de prensa, dicen que el aumento, ellos autorizaron un 9.5% de aumento para toda la empleomanía, porque hacía 5 años que no se aumentaban los salarios. Pero ellos entonces no se acogen al 9,5%, sino que se aumentan un 26%. Eso es un abuso de poder, y el presidente debe considerar eso y revocar eso y que devuelvan el dinero. Pero lo grave del asunto es que hacen el aumento en 2 etapas. Primero el 9,5% y luego, óigame bien, en noviembre, cuando comienzan los aumentos de la tarifa, entonces es que dan el aumento grueso en su salario, que lo lleva al 26% de aumento. Entonces, claro que eso... Con colaboradores, así el presidente lo que tiene es contrarios. Exactamente. Entonces, eso obviamente que frente a la hoguera de los aumentos de la tarifa, de los aumentos del costo de la vida, este ingrediente de ese aumento indiscriminado, abusivo, desaprensivo, que es un insulto a esta sociedad, una burla, o sea, ¿cómo lo puede reaccionar la población? O sea, ellos se han constituido en seres privilegiados frente a esta sociedad, donde ellos se autodeciden unilateralmente sin rendirle cuenta a nadie. Como que eso es una empresa privada. Como que eso es una empresa privada. Bernardo, la Constitución de la República dice que nadie se puede aumentar los sueldos y que los aumentos rigen para el ciclo siguiente, es decir, lo dice la Constitución en la parte correspondiente a la función pública. Pero ellos alegan que están por encima de la Constitución porque ellos no dependen del Ministerio de Administración Pública, porque sus ingresos son provenientes del 1% de las contribuciones del mercado eléctrico y no depende del presupuesto nacional. No, aquí no hay. Bueno, todas esas cosas son las que agrietan la calidad moral de los gobiernos para seguir entonces tomando decisiones, sobre todo cuando son duras contra la población. Ahora, ¿qué es lo que a mí me llama la atención en todo esto? El silencio de las autoridades del sector eléctrico. Yo no he visto, salvo Milton Morrison, que ni el ministro de Energía y Minas, ni el vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de la Distribuidora, ni el superintendente de electricidad hayan felicitado al presidente por detener los aumentos de tarifa y por revocar por lo menos el último aumento de tarifa. El silencio de esas autoridades
es lo que ha predominado. No, porque ellos lo que tienen es vergüenza. ¿Por qué? Porque ellos lo que estaban era diciendo que lo que estaban haciendo lo mandaba el pacto eléctrico y que tenían que prácticamente cortar cabeza porque lo decía el pacto eléctrico. Bueno, esa es una interpretación, pero hay otra interpretación. ¿Cuál es? Que no están de acuerdo con que se haya revocado los aumentos de la tarifa eléctrica. Yo puedo pensar eso. Porque ninguno ha saludado, por lo menos Milton dijo que fue una decisión sensata, lo cual es contradictorio porque él defendió a capa y espada el aumento. Entonces, si la decisión del presidente de tener los aumentos y retrotraer... No, y él tendrá que saber entonces dónde va a cubrir su déficit, porque si es de 1.500, 1.700, el presidente de los que habló fue de 1.200, fue lo que entendí. Sí. Pero yo pienso que lo podrá buscar. No, pero el presidente fue sensato y que dijo, en esta coyuntura no se le puede exigir más sacrificio a la población, el gobierno que tiene que asumir esos sacrificios. Sin embargo, frente a esas declaraciones todo el mundo guarda silencio, entonces para mí eso es sospechoso. Pero peor aún, usted ha oído a uno de esos funcionarios referirse al aumento abusivo de la Superintendencia de Electricidad, todos guardan silencio. Cuando ellos debieron públicamente, como hizo Paliza, recriminar y marcar distancia con relación a ese abuso que acaba de hacer la Superintendencia de Electricidad. No, es que eso no va a prevalecer porque no podemos permitir eso. No podemos, y el presidente se hace muy mal trabajo, él mismo. Esperamos que lo entienda así. Si tolera eso. No puede tolerar eso, porque eso es una provocación. Me está aumentándole un 40% a los de consumidores. 56%. 56% a los consumidores de base de la sociedad, a los que estaban recibiendo el mayor subsidio. Le están dando unos latigazos del más del 50%. Y entonces en ese mismo momento se aumentan un 26% de 590,000 pesos a 760,000. Si el presidente no convoca eso, no revoca eso, la gente pensará cualquier cosa. Aquí entonces cada uno hace lo que le da la gana y el principio de autoridad y de cumplimiento y de consideración y de prudencia no existe. Entonces hagamos lo que queramos. Pero entonces, siguiendo la línea de planteamiento de José Luis, ya tenemos un hecho consumado, tenemos una realidad mundial con el tema de los combustibles. Saludamos la decisión del presidente, que puede ser ampliada, a como tú planteas, Ramón, a que, bueno, ya dio un primer paso revocando lo de julio, bueno, que considere la revocación y lo lleve hasta marzo. Ahora bien, en el interín, ¿qué puede hacer? Bueno, que el gobierno cumpla lo que firmó en el pacto. Reducción de gastos corrientes de la distribuidora. Entonces, si a los que menos tienen y menos pueden, hasta marzo le han subido un 40% de su tarifa eléctrica, entonces que la distribuidora se comprometa con esta sociedad, que de aquí a diciembre reduzcan su gasto corriente en un 40%. Pero claro que... Porque eso es lo que, y ustedes lo conocen muy bien, lo que se llama un par y paso en financiamiento. Cuando un organismo multilateral presta un dinero al Estado, hay una contrapartida. Entonces, para el organismo internacional desembolsar el préstamo, el gobierno tiene que primero cumplir con su parte. Por eso se llama par y paso. Entonces, el par y paso aquí debe ser 1 a 1. No, yo demuestro que estoy en disposición de ayudarte, pero si tú te ayudas claro, primero. Exactamente. Además, el ejemplo viene de arriba hacia abajo. Claro. O sea, en mi casa, si yo voy a someter a autoridad a mi familia, a austeridad, la autoridad tengo que dar yo el ejemplo, no exigírselo a mis hijos y a mis nietos, y después yo no, primero la autoridad. Entonces, las distribuidoras que se comprometieron y firmaron a reducir gastos corrientes, que de aquí a diciembre reduzcan un 40%. Y si no lo reducen, entonces aquí no se puede hablar de aumento de tarifas jamás. Número 2, no podemos seguir, tenemos 23 años de capitalización y estamos todavía hablando de transición de tarifa eléctrica. Y la tarifa, y el gobierno y los funcionarios del sector eléctrico quieren vender la idea de que la tarifa de transición beneficia a la población, y es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la tarifa de transición produce un margen de intermediación de la distribuidora que es de 2 a 3 veces lo que debería tener una distribuidora eficiente. Yo escuchaba una entrevista del ministro de Energía y Minas el viernes,
donde decía que el margen de intermediación de una distribuidora debe ser entre 3 y 4 centavos. Claro. Sin embargo, usted coge las resoluciones de aumento de tarifa y usted busca la tarifa de referencia que dice José Luis. Y además de eliminar la tarifa de referencia, el subsidio cruzado que existe en la tarifa, que no interviene el gobierno, sino el que más tiene, subsidia al que menos tiene dentro de su tarifa. O sea, el que consuma 700 kilos paga 11, 12 pesos el kilovatio y ese subsidia al que paga 4.44 en parte. Pues bien, lo que produce esa tarifa de transición es un margen de intermediación de ¿cuánto? De 10 centavos. Entonces, lo que hay que... 3 veces. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Usar como tarifa de referencia la tarifa técnica, un margen de intermediación entre 3, 4, 5 centavos. Ahora, las distribuidoras no quieren eso. ¿Por qué? Ahora, si hicieran eso, y dado que su margen, sus niveles de pérdida ahora son tan grandes, si se ajustaran a esa realidad, ¿qué cuadro tendríamos? Pero yo te diría que no va a variar. ¿Por qué? Si tú coges, por ejemplo, de julio a octubre del 2021, que fue el periodo de 4 meses antes del aumento de la tarifa, las distribuidoras tuvieron ingresos en ese periodo por el orden de los 550 millones de dólares. Si tú coges abril, que es el último informe de desempeño publicado por el Ministerio de Energía y Minas, tú tienes que de enero a abril del 2022, con 3 aumentos de tarifa ya vigentes, o sea que ya la tarifa para los que menos tienen y menos pueden, se había subido cerca de un 40%. Mira. Los cobros cayeron ¿a cuánto? A 540 millones de dólares. ¿Qué significa? Que con una tarifa más cara, las distribuidoras cobraron menos dinero que lo que habían cobrado en el cuatrimestre anterior. Entonces, con una tarifa mayor. Sí. O sea, de enero a abril los ingresos de la distribuidora fueron 540 millones de dólares, con 3 aumentos de tarifa ya aplicados a la ciudadanía, que subían la tarifa hasta 200 kilos en el orden del 40%. Y de julio a octubre del 2021, sin aumento, habían cobrado 550 millones de dólares. Entonces la tarifa no ha servido para nada. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho es aumentar la ilusión y la evasión de los consumidores, que es lo que es la historia del que se produce en el sector eléctrico de toda la vida. Ahora, si usted no ha trabajado nunca en el sector eléctrico, usted no puede tener esa experiencia. Entonces, ese aumento de tarifa lo que ha hecho es aumentar la ineficiencia de la distribuidora, porque a eso usted le suma, como bien se sabe, que no hay contadores. Y no hay contadores. Pero Bernardo, una persona de la experiencia tuya, ¿por qué tú no aprovechas y le explicas al pueblo por qué no hay contadores? Y también le explica dónde se pueden conseguir los contadores, qué medidas extraordinarias y hay que hacer lo que haya que hacer para conseguir esos contadores. Pero por favor, no podemos decir que faltan contadores, que las pérdidas son por falta de contadores, como si eso fuera un tema que si no viene el Mesías otra vez no lo podamos resolver. Pero es que lo que aquí ha habido es una negligencia rampante. Porque yo tengo aquí una noticia del 10 de diciembre del 2020, donde el vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de la Distribuidora dice que, o sea, Andrés Atasio explicó que al asumir el cargo los gerentes reportaron que no habían medidores disponibles. O sea, desde el 2020, ellos no, según esta declaración pública, dice que la distribuidora no tenía medidores disponibles. Pero esos medidores, ¿a qué se refiere? A los medidores que necesita la distribuidora para la operatividad día a día. O sea, de nuevas solicitudes de contadores por el crecimiento inmobiliario de la ciudad, la gente que se muda, contadores que se dañan. Es para eso que no hay contadores. Eso no se refiere a los contadores. A una campaña de gestión de pérdidas. Exacto. No se refiere a las inversiones que tú tienes que hacer para reducir pérdidas, que es otro renglón. Entonces, ahora mismo, ¿cuál es el problema? Es que no hay contadores para la operatividad de la distribuidora. Entonces ustedes, cualquiera de nosotros nos mudamos o compramos un apartamento y solicitamos un contador y no hay contadores. Se demoran. Y se demoran 6 y 8 meses. Entonces yo consumo, me conecto o me conectan sin contador. Sin contadores, exactamente. Y a una tarifa fija. Y entonces si acaso. Exacto. Y peor aún,
que si tú quieres que la distribuidora te conecte en directo, tú tienes que comprar los cables, 8,000 pesos, como le sucedió a la hija de una persona amiga, que en la zona oriental de este, la distribuidora le dijo, no tenemos contadores, te podemos conectar directo, ahora tú tienes que comprar los cables. Y ella en la desesperación buscó 8,000 pesos. Entonces, eso es lo que ha aumentado las pérdidas. Ahora, ¿por qué no compraron? ¿Por qué no hay contadores? No es porque hay una escasez de contadores en el mercado internacional. Es lo que yo creía. No, o porque tardaron más de un año en convocar la licitación. Lo mismo que pasó con la licitación del carbón, se les olvidó convocar licitación. ¿Cómo va a ser? O sea, las licitaciones hicieron una convocatoria para las 3 distribuidoras y a sabiendo que en diciembre de 2020, es más, desde agosto yo sabía que no habían contadores. Y en vez de convocar un proceso de licitación de urgencia a los 2 meses de haber tomado posesión, lo convocan un año después. Y esos procesos, como es normal, surgen las impugnaciones y las denuncias. Acabamos de ver ahora recientemente denuncias de irregularidades en licitaciones en Edenorte, que frente al escándalo que se han producido, las denuncias tuvieron que suspenderlas. Entonces, nos hemos encontrado que no tenemos contadores. La inversión para reducción de pérdidas, que promediaba más de alrededor de $200 millones en los últimos 3, antes de este gobierno, el año pasado cayó a 120 millones y este año va por el mismo término. Entonces, sin contadores, sin inversión de reducción de pérdidas, ¿qué produce esto? La tormenta perfecta para que aumenten las pérdidas y aumente el déficit de flujo de caja de la distribuidora. Entonces, realmente... Y más si aumentan los costos de abastecimiento. Exacto. Lado, o sea, entonces, el costo de abastecimiento también aumenta, en un lado por la negligencia de no convocar la licitación de Punta Catalina del carbón a tiempo, que en vez de convocarla en enero, la convocan en junio. Entonces, hay contadores. En el mundo sí, aquí no. Aquí no. O sea, digo, aquí deben haber algunos en existencia, imagino yo, algunos de sus suplidores, pero las distribuidoras no tienen. No tienen. Entonces, los que se dedican a traer contadores tienen la gran oportunidad de traer siquiera 100,000 contadores y tenerlo por ahí, porque tarde o temprano tienen que comprárselo. Bueno, lo que pasa es que esos contadores tienen especificaciones que tienen que cumplir con el famoso código de medición, y además depende de lo que la distribuidora te quiera comprar, porque hay contadores que son los contadores normales y hay contadores... ¿Por qué lo complicamos y no tenemos un contador universal aquí? Bueno, aquí no es que no haya un contador universal. La universalidad está en el código de medición, o sea, la tecnología, o sea, lo que debe cumplir con la precisión con que se debe medir. Que depende del cliente también, porque si el cliente de bajo consumo no hay que tener tanta Y a precisión. propósito, no tienen que haber contadores. A propósito, no tienen que haber contadores también para los grandes generadores que le venden a la distribuidora. ¿Cómo la distribuidora sabe lo que compra? Bueno, eso tienen contadores. No, en eso hay medición, porque eso tú mides... 20. No, pero explícaselo al pueblo, porque aquí la gente pregunta mucho. No nos estarán engañando. Bueno, yo pienso que no, José Luis quizá maneja más detalles, porque todo eso tiene mediciones en las subestaciones y hay se ha doble ido mejorando. Sí. Pero al principio había mucho desorden. No, y ha habido mucho sobrepago. Claro. Empresas que cobraron cualquier cantidad. Porque, de todas maneras, siempre es el Estado que se sacrifica, ¿verdad? Claro, a quien nadie le duele. Bueno, vamos a la pausa otra vez.